Hola cracks, espero se encuentren excelente. Vamos a tocar un temita el día de hoy respecto al nuevo juego que está desarrollando Techland, Dying Light The Beast. No es para preocuparse, pero tampoco quiero relajarme y después arrepentirme por no haber hablado al respecto. El caso es que vi esta noticia hace unos días y la verdad no estoy de acuerdo con lo que dijo Timon Smectala. Los pongo en contexto. Los creadores del nuevo juego de Dying Light se han dado cuenta, el futuro de los videojuegos pasa por hacer títulos más cortos. El director de la saga Dying Light dice que el próximo título de la franquicia durará alrededor de 20 horas. Miren, yo no estoy particularmente en contra de los juegos de corta duración o más compactos, siempre y cuando tengan algo que ofrecerme como consumidor. Según mi pensamiento, la auténtica calidad de un videojuego no pasa por su duración. Créanme que la duración es lo de menos cuando un título sobresale en historia, en gameplay, personajes bien construidos, únicos y con carisma que atrape. También tramas con las que podamos sentirnos identificados, desafíos, etcétera, etcétera. Mucho cuidado aquí con Techland porque si realmente están apostando a la duración en vez de todo lo que les acabo de mencionar, pueden pagarlo caro con The Beast. Ojalá y espero no estén pensando los de Techland en que se van a salvar solo porque apuntan a la nostalgia de los fans. Porque si no les sale bien, se van a cargar la saga por completo y definitivamente, porque están usando a la imagen de la misma franquicia, a Crane. Crane es Dying Light y Dying Light representa a Techland. Porque claro, todo esto de la duración es consecuencia de lo que hicieron con Dying Light 2. Presumieron tanto de sus 500 horas de juego, pero al final resulta que la experiencia dejaba mucho que desear. Entonces la conclusión a la que llegaron fue que el problema era la duración y no que la trama era pésima y la mayoría de NPCs no tenían alma o que los diálogos a veces no encajaban con lo que estaba pasando. Muchos huecos argumentales y problemas técnicos que arruinaban la experiencia por completo, llegando a borrar partidas con muchas horas invertidas y crasheos constantes. Hoy en día tenemos juegos larguísimos y que son muy entretenidos de explorar y descubrir. Vamos, que no hace mucho tuvimos a Baldur's Gate 3 como GOTY, un título enorme en contenido y muy entretenido, con múltiples finales y quests de escándalo, tanto principales como secundarias. Así que no pasa por la duración, pasa por todo lo que puede ofrecer su mundo al jugador lo que determina si un juego es sobresaliente o no. Y la verdad no creo que deba explicar todo esto, ellos llevan años en la industria y me sorprende sinceramente que el propio director de la franquicia diga cosas como estas. A ver, tampoco quiero ser dramático, pero sí cauto, porque ya pasó con Dying Light 2. Empezamos con mucho hype y a medida que revelaban avances, la emoción que muchos mostraron al principio pronto comenzó a flaquear. Conforme pasó el tiempo, la gente se fue dando cuenta que Dying Light 2 no era el juego que prometió Techland en un principio. Y no quiero que con The Beast ocurra lo mismo, porque realmente me hace mucha ilusión probarlo y quiero que salga lo mejor posible. Además de que no se ha anunciado una fecha de momento, por lo que el desarrollo continúa y no sabemos lo que podría pasar, así que hay que tomarlo con mucha calma. Yo sé que las emociones están a flor de piel y todo lo que vos quieras, pero siempre les recomiendo tener mente fría. Smectala también dice que aparte de este nuevo juego, Techland también estaría trabajando en otras superproducciones. Imagino que aquí se refiere al título de fantasía que está desarrollando otra parte del equipo en Varsovia, paralelamente al equipo que se encarga de Dying Light. De hecho ya dijeron que aparte de The Beast están planificando Dying Light 3. Imagino que a eso se refiere Timon cuando dice otras superproducciones. Obviamente The Beast no es lo mismo que un AAA, eso creo que lo tenemos todos muy claro. Pero es que además Timon dice que hay que tener dos tipos de observaciones a la hora de abordar este tema. La primera es la perspectiva del jugador, ya que para muchos existe una fascinación por la cantidad de horas que ofrece un título, pero a medida que los jugadores envejecen, el mundo que los rodea se vuelve cada vez más intenso y tienen muchas más cosas que les roban la atención. Entonces, por obvias razones, un juego que dura 50, 80 o más de 100 horas para completarlo, va a ser realmente difícil encontrar tiempo para eso. Sinceramente no está diciendo nada nuevo, los videojuegos llevan entre nosotros desde hace décadas y continúan saliendo títulos inmensos y extensos en duración en los diferentes géneros. El tema de la edad o las ocupaciones nunca fue un limitante. Si un juego te engancha de verdad, vas a buscar un huequito en tu agenda para dedicarle aunque sea una hora al día, o aprovecharás un domingo cualquiera para echarle más tiempo, de alguna manera lo haces. Personalmente lo digo porque me ha pasado cuando era chico y me sigue sucediendo hoy en día. Ese no es un parámetro determinante para decidir hacer a tu videojuego más corto. Además, sería bastante egoísta pensar de esa forma, porque así como yo pude disfrutar de niño y adolescente durante muchas horas a juegos que quizás los adultos no podían darse el lujo en aquel tiempo, ¿por qué ahora debería pensar en mí mismo y decir, quiero un juego más corto porque tengo otras obligaciones? Los más pendejos, que también tienen mucho más tiempo libre, también tienen el derecho a gozar de títulos de larga duración. Y yo no los envidio por eso.
Sin ir más lejos, el primer Dying Light no es muy profundo en historia, pero sí te va llevando, lograba mantenerte expectante por lo que podía pasar, jugaba con las emociones y los sentimientos de perder a seres queridos y aliados. Los dilemas con la familia y amigos también estaban ahí, además de que en su momento hizo algo espectacular, que fue combinar Dead Island con Mirror's Edge. Tenías el action zombie survival horror con un desplazamiento fluido y veloz, sumale armas de fuego y tenías un producto sólido. Y aunque dura entre unas 18 y 20 horas, o sea lo mismo que supuestamente durará The Beast, estoy seguro que cuando lo jugaron le metieron muchas horas más, justamente porque creo que lo encontraron bastante entretenido, lo cual prueba mi punto inicial, que la duración no es sinónimo de calidad. Ojo, no digo que un juego corto no pueda ser bueno al mismo tiempo, pero sí digo que Smectala está tomando las bases incorrectas a la hora de determinar cuán sobresaliente puede ser un videojuego. Creo que Techland en ese sentido siente que, como les funcionó en el pasado lo de la duración, puede volver a funcionar. O sea, quieren quedarse en su zona de confort y donde lo hicieron bien una primera vez, lo cual significa que quieren intentarlo de nuevo y ver qué pasa. Comprendo esto, pero quiero que lo encaren desde la perspectiva correcta, no solo por temas de tiempo, sino sobre cómo y cuánto le gusta al usuario interactuar con su producto. A lo mejor, quién sabe, su fuerte está en crear experiencias más compactas y eso les resulta excelente con este spin-off y logran triunfar. Todos queremos eso. De nuevo les digo, según palabras de Smectala, desde el punto de vista del desarrollador, uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente la industria es que los juegos son cada vez más grandes, tienen mayores presupuestos y requieren más tiempo para producirlos. Hay 500 personas o más trabajando en un juego durante 5 años y al final puede que no tenga éxito. Básicamente con todo esto se refiere a que la inversión, el esfuerzo y el tiempo destinado a estos megaproyectos puede que al final no valga la pena, pero por otro lado yo digo, el que no arriesga no gana, y en este caso Techland quiere jugar a lo seguro. Y no los culpo la verdad porque tienen que rendirles cuentas a Tencent desde que adquirieron más del 60% de las acciones de Techland, por lo que los inversores necesitan ver esas ganancias sobre la mesa lo antes posible, de lo contrario podrían dejar de suministrarles recursos. Pero díganme ustedes qué piensan, yo voy a dejar ese tema de lado para comentarles que Dying Light The Beast pretende ser una segunda expansión del primer juego, ya que se desarrolla después de The Following y antes que Dying Light 2, así que podríamos ver bastantes similitudes entre ambos, es decir, un mapa rural extenso, poca edificación y mayor desplazamiento en vehículo. De hecho, ya mencionaron que la pequeña aldea que visitará Crane estará sobre la ladera de una montaña, una idea que hace pensar bastante en aquel pequeño pueblo que está presente en una zona del campo en The Following. Y hablando de regiones, el nuevo Castor Woods, el bosque de Castor, es un mapa mucho más pequeño que el de Dying Light 2, pero eso no significa que no tenga biomas diversos. Ese pueblito que vemos en el avance cuenta con edificios de diferentes niveles, por lo que hay verticalidad variada pero no extensa, algo similar a ciertas partes de los barrios bajos en Dying Light. También se hará mucho énfasis en la narrativa ambiental, cómo vivía la gente antes del apocalipsis, las cosas que se perdieron, indicios de los horrores que vivieron, etc. Básicamente apelarán mucho a la nostalgia y al sentimiento de pérdida. Y esto es muy curioso porque va muy de la mano con las declaraciones del actor de voz Craig Smith, que durante su entrevista dijo algo así como que habrá ciertos rasgos del carácter que mostró Crane en el primer Dying Light, como por ejemplo sus observaciones y comentarios sarcásticos, pero que ya no sería tan simpático y alegre como lo recordamos. Obviamente esto es fruto de los experimentos atroces que le realizaron en esos 13 años de cautiverio. Ahora resulta que Kyle está tan ansioso por vengarse que lo veremos mucho más serio y enfocado en su tarea, pero por supuesto veremos esos vestigios de sarcasmo y conexión entre esa actitud más relajada y alterada, por así decirlo. O sea, aquí nos olvidamos del Kyle emotivo y sentimental que se preocupaba por ayudar a todo el mundo en Harran. Digamos que The Beast sería el origen de villano para Crane. Y por último, la mecánica del modo bestia no será tan básica como parece, sino que tendrá su propio árbol de habilidades, con varias de estas enfocadas al combate y al recorrido de los escenarios. Podremos cargar este modo especial de 3 maneras, matando zombies, realizando acrobacias y recibiendo daño. Además podremos despertarlo cuando nos apetezca. Y hasta aquí las novedades, cracks. Si tienen pensamientos que deseen compartir, no olviden volcarlos en comentarios. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto. Buenas noches y buena suerte.